Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Estamos en Argentina en vivo, 11:03 de la mañana con 20 grados 2 décimos. Lindo, hoy pudiste respirar. Hoy pude respirar. Viniste caminando, Ayer tranquilito. Ayer estaba un poco más complicado, faltaba el aire. Bueno, vamos a hablar un poco del tema, sin dudas, de la semana del año, diría yo, de ganancias, porque en el día de hoy entra allí en comisión. En el Senado ya ha comenzado, de hecho, la sesión. Será un día decisivo, sí, varios caminos, sí, se pueden abrir varias alternativas, una modificación y por lo tanto que vuelva a diputados, que se apruebe y que finalmente Mauricio Macri lo vete, es decir, hay negociaciones de último momento. Los protagonistas en el día de hoy serán los gobernadores. Indudablemente, los gobernadores allí sacando los números concretos, a ver si se aprueba la ley, cuánto dejo de percibir, o qué beneficio tengo, o qué perjuicio tengo. Y en eso están las voces de los senadores. Senadores que en algunos casos, en algunas provincias, no son tan obedientes a sus gobernadores. Es el Senado, el marco del Senado de la Nación, la representación federal del país, porque los senadores son los que representan en el Congreso de la Nación a cada una de las provincias de nuestro país, y en consecuencia ahí cada uno tendrá sus propios intereses. Sin lugar a dudas, todos están allí con los números, y más ahora que esos números se han blanqueado y resulta que el costo fiscal que tenía o que tiene este proyecto de ley ya no se habla de 80.000, sino se está hablando de 130.000 millones de pesos, y por lo cual es prácticamente seguro que va a haber una modificación. Tenemos el caso del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que dice: yo voy con un dictamen propio, con un proyecto propio para que también sea analizado. Está con nosotros Julián Guarino para comenzar a analizar todo este tema. Julián, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, tema del día, tema de la semana, yo diría casi tema excluyente, por lo menos en los próximos días, tiene que ver con ganancias. Escuchábamos hace un minuto nada más a Marcos Peña, el jefe de gabinete, ratificando, yo decía, lo que es la posición del gobierno. ¿Cuál es la posición del gobierno? Se opone a lo que es este proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara Baja y que va a ser discutido hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero se opone de una forma bastante particular. Muchos decían, bueno, va a advertir que van a vetar el proyecto de ley, eventualmente si se termina sancionando. Bueno, no. La estrategia del gobierno, por lo menos en las últimas horas, ha girado y ha puesto a los gobernadores en el centro de la escena. Y les ha dicho: señores, si esto termina sancionándose, el costo, uno dice el costo fiscal, pero también quizás el costo político, se lo van a llevar ustedes. Es decir, ustedes que tienen presupuestos donde no hay recursos, que tienen una hoja de balance que es deficitaria a lo largo del año, y que de alguna manera están promoviendo, porque muchos habían salido a respaldar justamente la discusión, ustedes que están promoviendo esta modificación de ganancias, bueno, el costo fiscal van a tener que afrontarlo ustedes también. Esto en lo concreto es: señores, van a recibir menos plata. Claro, exactamente, porque recordemos que ganancias es un impuesto nacional, pero que se coparticipa, quiere decir que 60%, ¿no? Es ahí de cada 10 pesos que pagan los argentinos en ganancias, van a un fondo que es el de coparticipación, y después esos recursos van a cada una de las provincias en términos que prevé la ley de coparticipación. Claro. Entonces, a partir de allí es que el gobierno le dice: bueno, si nosotros no vetamos. De hecho, yo mencionaba que en la conferencia de prensa la palabra que no se dijo es veto, directamente, digamos, es decir, el gobierno ni siquiera la tiene presente. Bueno, si el gobierno no veta, lo que puede llegar a pasar es esto, y lo que advirtió el jefe de gabinete Marcos Peña, es decir, que no haya recursos suficientes y que el sacrificio sea compartido, tanto por el Estado Nacional como también por las provincias. Y aquí está el epicentro de la discusión, y yo diría el eje de lo que son las tensiones políticas en este momento. Por un lado está el gobierno, ¿no?, que tiene en marcha, yo diría, distintas gestiones. Una de ellas va a tener lugar en el día de hoy en el Ministerio del Interior, algunos dicen que podría ser en la Casa Rosada también, entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los ministros de Economía de las provincias. Y uno dice, bueno, ¿pero qué van a discutir? Y bueno, no hay que ser muy ingenioso para darse cuenta de que el gobierno le va a decir directamente a los ministros: señores, el sacrificio fiscal que van a tener que hacer va a poner en jaque lo que es su presupuesto. Bien. Esto por un lado. Por otro lado, hay un grupo de gobernadores que son o que forman parte de Cambiemos, que ya se han manifestado en contra de discutir directamente lo que es la modificación de ganancias en el Senado. Y por otro lado hay un grupo gobernadores son ahí? Son 5. Cinco. Son 5. Por lo tanto, y
Son como mínimo 5 senadores, que pueden ser más. Son 5 senadores, está Morales, está Vidal, obviamente, está Larreta también, que es jefe de gobierno de la ciudad. Es decir, estos gobernadores ya se han manifestado en contra de la discusión. Pero además se le agrega un grupo de 8 gobernadores del Partido Justicialista, que en las últimas horas han salido a decir, miren, la verdad no estamos de acuerdo porque, bueno, por el sacrificio fiscal que conlleva sancionar una ley como la que se está discutiendo o la que se va a discutir en el Senado. Entonces, pero eso impacta, es lo que decía Claudio, impacta directamente en los senadores, es decir, responden al 100%, hay que ver cómo decide cada uno también. Es la pregunta del millón, yo diría. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos senadores que tienen relación obviamente con los gobernadores. De hecho, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, decía hace minutos cuando entraba en el Congreso, porque hay muchos que están yendo, algunos dicen para bajar línea, otros para presionar, otros directamente para exponer cuál es su pensamiento. Van por todo. Claro, dice Urtubey, que decía, miren, en el Senado están los representantes de las provincias. Y quienes de alguna manera están gobernando las provincias somos nosotros, es decir, que tendría que haber una relación o una correlación entre la decisión que tiene la provincia y la decisión que va a tomar el senador. Y de esto lo reforzaba el gobierno diciendo, bueno, yo no entiendo por qué un senador va a tomar una decisión diferenciada de lo que puede llegar a tomar un gobernador para esa provincia. Bueno, está claro que... en el sentido como es, si es el representante de la provincia, tiene que seguir el lineamiento del gobernador, pero a veces los senadores no representan, son de otro partido del cual no es el gobernador. Claro, en general sí, en general el senador siempre está al teléfono con el gobernador. Esto es el ejercicio cotidiano de lo que uno generalmente ve. Ahora, puede pasar que no, y es lo que está pasando. Es decir, hay muchos senadores que no obedecen a los gobernadores. Y acá hubo una corrección en las últimas horas también que está influyendo, digamos, en el pensamiento de los senadores a la hora de votar, es en el costo fiscal. Sí. Que antes se decía no, era de 80.000 millones de pesos. Ahora ya se ha reconocido por parte de quienes han presentado el proyecto, decir, no señores, la verdad que el costo fiscal es 130.000 millones. Claro, ahora ya la diferencia entre el proyecto oficial, que eran cerca de 50.000 millones de pesos, y el proyecto de la oposición es casi de 90.000 millones de pesos. Claro, bueno, es una cantidad de dinero importante. Siempre dicen, bueno, en tele la verdad que mencionar cifras y cifras es en algún punto es arriesgado porque uno no tiene demasiada dimensión. Bueno, en las últimas horas prácticamente se ha agregado... Es la dimensión que dicen que son los responsables de esto. Nosotros transmitimos solamente las cifras de los especialistas que sacan los números y que dicen, aquellos que proponen este proyecto, dicen, no, el costo fiscal es tanto y lo sacamos de estos impuestos y lo otro. Lo dicen ellos. Claro. Nosotros transmitimos eso. Después vienen otros especialistas y dicen, no piensen que con estas leyes que son estos impuestos que van a sacar van a recaudar ese dinero. Bueno, son 140.000 millones de pesos que en principio hoy tiene como costo fiscal este proyecto, que tiene media sanción en diputados. La verdad es que la discusión va por distintos senderos. Uno de ellos tiene que ver con el sacrificio del fisco, es decir, con la cantidad menos de recursos que podría contar cada una de las provincias. Y esto fue reforzado en las últimas horas, y yo diría hasta incluso en la conferencia de prensa que escuchábamos hace algún momento, porque el gobierno, a través de la figura del jefe de gabinete, lo que salió a decir es, miren, estos 140.000 millones de pesos, hay que restarle los 30.000 millones de pesos que estaban previstos en la ley de presupuesto, que se iban a sacrificar en pos de lo que era las modificaciones de ganancias, pero todo el resto del dinero se lo vamos a sacar a la obra pública, que estaba previsto para ejecutar el año próximo. Claro, esa obra pública no tenía solo lugar en Capital Federal, obviamente en todo el país. Claro. Y acá es donde uno puede adivinar que hay un juego político, donde el gobierno obviamente no ha salido a decir que se va a endeudar para financiar el proyecto, ni mucho menos, sino directamente ha hecho un ejercicio de, yo diría, de suma cero. Es decir, lo que de alguna manera le quito de un lado es lo que le estoy dando del otro. Punto. Este es, si querés, el juego de fuerzas que se está dando en el Congreso. Ahora, lo que pasa es que también esto nos obliga, Claudio, Agostina, a pensar en la gente, ¿no? Digo, porque se trata de un impuesto, es un impuesto que ha sido desvirtuado a lo largo de los últimos años, es un impuesto que yo coincido con el jefe de gabinete cuando dice, bueno, quienes de alguna manera presentaron la ley en el Congreso son los mismos que cuando eran gobierno, en algún punto, bueno, no hicieron este ejercicio de ir al Congreso a discutir la ley. Es decir, hacían la modificación del mínimo no imponible y las escalas quedaban congeladas.
¿no? Yo coincido con esto, es decir, no, este esfuerzo no se hizo antes. ¿Por qué? Incluso hasta tenían mayoría en el Congreso, no se hizo. No, ahora entendieron el tema. Claro, bueno, ahora se está haciendo dentro de lo que es una discusión, hay varios dictámenes, el que ha tenido el apoyo de diputados, bueno, obviamente es el que mayor sacrificio fiscal le implica al Estado. Ese sacrificio fiscal se va a compartir con las provincias y eventualmente podría haber un veto del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el gobierno está totalmente en contra. Y que además hay un agravante, que no sé si lo han mencionado o no, que tiene que ver con los impuestos. Es decir, el Congreso se tomó la atribución de crear impuestos nuevos para financiar la modificación de ganancias que le cambian las reglas del juego al gobierno. Claro. Y el dato central es el de la minería. Uno podrá estar a favor o en contra de lo que son los impuestos a la minería. Bueno, ahí es lo que está Urtubey allí en claro. esta imagen, y hoy él lo manifestaba ayer. Como país tenemos que dar una imagen seria. Si le estamos diciendo a la minería, vengan a invertir acá, que no van a tener retenciones. Sí. Y cuando vienen a invertir, le estás cambiando las reglas de juego, no nos transformamos en un país serio. O sea, hay que modificar ganancias, sí, hay que darle un beneficio a los trabajadores, hay que darle un beneficio a los trabajadores. Por eso va él con un proyecto propio como intermedio, o sea, más cercano al proyecto del oficialismo, en definitiva. Claro, debilita políticamente al gobierno, un gobierno que una de las primeras medidas que tomó fue quitarle los puntos de retenciones a la minería, y que ahora en principio el Congreso se los devuelve. Entonces, la pregunta que se hacen algunos referentes políticos es, bueno, ¿cómo deja parado al gobierno en este contexto? De todas maneras, hay quienes están apostando, bueno, hoy de hecho vamos a tener una larga sesión ahí en el Congreso, se van a personar lo que son los referentes del sindicalismo, atención con este dato, ¿no? Van a ir quienes conducen la CGT para tratar obviamente de posicionarse. Ellos están a favor de que se sancione la ley y recordemos que 2 de los 3 referentes más importantes de la CGT pertenecen al ámbito del Frente Renovador. Entonces, digamos, ahí hay un dato a tener en cuenta. El otro es que si se modifica, vamos a suponer que el gobierno logra, junto con los gobernadores y los senadores, modificar este proyecto que ya tiene media sanción, por eso tiene que volver a diputados y hay quienes dicen, bueno, quizás vuelve recién el año próximo. O el 28 de diciembre, ¿no? Planteaban o el 28 de diciembre, que está claro que es un poco arriesgado. Bueno, después vamos a repasar, Juli, cómo el Día del Inocente cada uno de los gobernadores también. ¿Cómo no? ¿Cómo piensan ellos? En minutos volvemos con eso. Estamos ahora en comunicación con Gabriel Morini, que nos va a